La verdad, irónicamente, se escondía en la basura. Mi vida siempre se había sentido como un tapiz de colores vivos y definidos, familia, trabajo, amigos, todo en su lugar. Mis padres, Elena y Ricardo, eran la definición de estabilidad. Éramos un núcleo familiar unido, quizás demasiado, como si hubiera existido un esfuerzo constante para sellar cualquier grieta que pudiera aparecer. Yo, Tomás, a mis 31 años, todavía vivía en el limbo de la casa familiar, ayudando a mis padres a organizar el trastero después de que mi abuelo paterno falleciera. Era una tarea melancólica y polvorienta, llena de reliquias olvidadas. Fue en una caja de zapatos de terciopelo verde, escondida bajo un montón de sábanas descoloridas, donde la mentira comenzó a desenrollarse. No eran álbumes cuidados, sino fotos sueltas, desordenadas y desprotegidas. Postales de vacaciones en la costa que nunca recordaba, mi padre luciendo un bigote ridículo, mi madre con peinados ochenteros. Y luego, en el fondo, la foto que detuvo el mundo. Era una fotografía Polaroid descolorida por el tiempo, con el borde superior ligeramente doblado. La luz ámbar del flash resaltaba dos figuras. Una era yo. Bebé. No había duda, mis mejillas regordetas, mi mechón de pelo oscuro y rebelde, la manta de lana azul que mi madre Elena atesoraba. Pero la mujer que me sostenía, no era Elena. Era una mujer joven, quizás de veintitantos, con un rostro que no pertenecía a mi memoria familiar. Tenía unos ojos grandes, penetrantes, de un color avellana profundo que, extrañamente, me resultaba familiar. Su cabello, negro azabache, caía en rizos desordenados sobre el hombro. Me miraba con una intensidad que no era la de una niñera casual, ni la de una vecina. Era la mirada posesiva, protectora y casi desesperada de una madre. Estaba sentada en algún lugar que parecía ser un hospital o una sala de espera, con la luz fluorescente bañando la escena. Ella me abrazaba contra su pecho, y en su rostro había una mezcla compleja de alegría y profunda tristeza. Me senté en el suelo polvoriento del trastero, sintiendo como el aire se volvía denso. La lógica luchaba contra una punzada irracional en el estómago. ¿Quién era ella? ¿Por qué nunca la había visto? Bajé las escaleras con la foto en la mano. Mis padres estaban en la sala, viendo un documental sobre pájaros. Un cuadro de normalidad irritante. Mamá, ¿quién es esta mujer? Se giró, con una sonrisa ligera, pero la sonrisa se congeló al ver el trozo de papel que sostenía. Su reacción no fue de desconcierto, sino de terror instantáneo. Elena, mi madre, era una mujer alta y robusta, acostumbrada a tener el control. En ese momento, se encogió. Sus manos, que sostenían la taza de té, temblaron visiblemente. ¿Dónde encontraste eso, Tomás? Su voz era un susurro seco. En la caja verde del trastero. ¿La recuerdas? Es de cuando yo era un bebé. Pero no te recuerdo a ti con ese pelo y esa mujer. ¿Quién es ella? Elena carraspeó, obligándose a recuperar la compostura. Dejó la taza sobre la mesita auxiliar, manchando ligeramente la repisa. Ah, sí. Esa, era una enfermera, creo. O tal vez una voluntaria del hospital. ¿Sabes cómo son los hospitales? Llenos de gente. Te tuve hace mucho tiempo, cariño, mis recuerdos son vagos. La explicación era demasiado rápida, demasiado articulada. Note que sus ojos evitaban el contacto con la foto, centrados en el fondo, como si la imagen era demasiado peligrosa para mirarla fijamente. ¿Una enfermera que posa con tanta intimidad? Parece que me está abrazando, replicó, sosteniendo la foto más cerca de ella. Tomás. Deja de hacer de detective. Fue hace 30 años. Tira esa foto vieja, no tiene valor sentimental. Las fotos importantes están en los álbumes. Nunca, en mi vida, mi madre me había dicho que tirara una foto. Sentí la primera punzada de sospecha. La necesidad de que la historia muriera en ese momento era demasiado fuerte. Cuando mi padre, Ricardo, entró en escena, el clima se volvió helado. Él no dudó en arrebatarme la foto. ¿Qué estás molestando a tu madre con chatarra vieja, Tomás? Ya tienes edad para entender que algunas cosas se pierden en el pasado. Su tono era de advertencia, no de explicación. Solo quiero saber quién es, papá. Es nadie.
Una conocida lejana. Ya te lo dijo tu madre. Céntrate en vaciar las cajas, no en hacer preguntas. Me devolvió la foto con brusquedad. Luego se llevó a mi madre a la cocina, murmurando algo que no pude oír, pero cuyo tono era de profunda ansiedad. La foto, que antes era una simple curiosidad, se había transformado en un objeto cargado de significado. Sabía que me estaban mintiendo. Y la magnitud del esfuerzo que estaban poniendo en la mentira me hizo comprender que el secreto era fundamental. Durante las siguientes semanas, la foto se convirtió en mi obsesión silenciosa. La guardé en mi billetera, sacándola de vez en cuando, estudiando el rostro de la mujer, Isidora, le puse ese nombre en mi cabeza, simplemente porque necesitaba nombrar la incógnita. Intenté abordar el tema de nuevo, con sutileza. Pregunté sobre mis primeros meses de vida, mis vacunas, las anécdotas del parto. Mis padres respondían con detalles generales, pero la narrativa era extrañamente plana. Había una ausencia de esas anécdotas emocionales que toda madre recuerda, el primer llanto, la primera noche sin dormir. Era como si estuvieran leyendo un resumen corporativo de mi nacimiento. Me sentí como un impostor en mi propia familia. La estabilidad que siempre había conocido se había desmoronado, revelando una precariedad que me hacía sentir náuseas. Si me habían mencionado sobre algo tan fundamental como mi origen, ¿qué más era falso? ¿Quién era yo realmente, si mi punto de partida era una fabricación cuidadosamente construida? Me di cuenta de que, en nuestro núcleo familiar de 3, había 4 personas. Decidí que la verdad no vendría de Elena o Ricardo. Su miedo era demasiado grande, demasiado arraigado. Necesitaba ir a la fuente de la historia, la persona que había estado allí antes de que el secreto se sellara, mi abuela Clara. La abuela Clara, la madre de mi padre Ricardo, vivía en una residencia de ancianos cercanos. A sus 93 años, estaba frágil, su mente iba y venía, pero en los momentos de lucidez, su memoria era feroz. Visité a abuela Clara una tarde de martes. El olor a desinfectante y flores viejas llenaba su pequeña habitación. Estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta de lana, con la mirada fija en el jardín. Tomás, mi muchacho. Haces bien en venir. El tiempo aquí se arrastra como una oruga perezosa. Me senté a su lado, tomando su mano delgada. Abuela, necesito preguntarte algo muy importante. Algo que mis padres no quieren contarme. Ella me miró con sus ojos acuosos, pero penetrantes. La senilidad a menudo actúa como filtro, dejando solo la esencia. Ah, Elena y Ricardo. Siempre con sus secretos. Son buenos, pero temerosos. Saqué la foto de mi billetera. El papel envejecido parecía quemar mi palma. Se la entregué. Sus dedos temblaron al tomarla. La acercó a sus ojos, entrecerrándolos. No hubo confusión, ni la pregunta de ¿quién es esta? Hubo reconocimiento instantáneo, y con él, un profundo dolor. Dios mío. Isidora, susurró. El nombre. Isidora. Levantó la cabeza y me miró. En ese momento, no era una anciana senil. Era la matriarca, cargada con el peso de la historia. ¿Quién es ella, abuela? Mamá dice que es una enfermera, pero yo no lo creo. Hay algo más. Sé que ustedes me escondieron algo sobre mi nacimiento. La abuela Clara soltó un suspiro largo y tembloroso, un sonido de años de culpa reprimida. Tomás, hijo mío. Lo siento mucho. Llevo esta carga desde hace 3 décadas. He visto cómo se ha cernido sobre esta familia, cómo los ha consumido el miedo a que preguntes. Dejó la foto en su regazo y me cogió ambas manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. Y entonces, me contó la verdad. Una verdad oscura, tejida con desesperación, amor y conveniencia familiar. Isidora no era una enfermera. Isidora era la primera menor de Elena. Una muchacha de 18 años, brillante y llena de vida, pero que vivía en la pobreza en una aldea rural a cientos de kilómetros. Por otro lado, Elena y Ricardo habían pasado años intentando tener hijos sin éxito. Los tratamientos médicos eran costosos y dolorosos, la adopción, imposible según sus estándares, querían un niño de su propia sangre. Isidora llegó a la ciudad para estudiar, justo cuando descubrió que estaba embarazada.
El padre, un joven inestable, se había ido. Para la familia, el escándalo sería devastador. Para Isidora, la vergüenza y la incapacidad de proveer para un niño eran aplastantes. Fue Elena, mi madre, quien propuso el trato. Elena no podía tener bebés, Tomás. Estaba deshecha. Y Ricardo, él haría cualquier cosa para hacerla feliz. Vieron en la situación de Isidora una solución a sus oraciones y a su dolor. Le ofrecieron a Isidora la oportunidad de renunciar a su hijo, un cambio de una suma de dinero que la ayudaría a empezar de nuevo lejos, y la promesa de un futuro mejor para su bebé. Me ahogué con el aire. ¿Me vendió? No, no lo veas así. Isidora estaba desesperada. Elena y Ricardo prometieron que serías amado, que tendrías todo lo que ella no podía darte. Ella te dio a luz, te tuvo en brazos una sola vez, para esa foto, antes de que te entregara a Elena. Fue un sacrificio. Una renuncia por amor, le dijeron. El pacto fue absoluto, Isidora se iría de la ciudad el día que Elena diera a luz, sin dejar rastro. La familia lo encubriría, declarando que Elena había tenido un parto prematuro sin complicaciones. Solo mi abuela, el médico de la familia, por supuesto, mis padres, sabían la verdad. Entonces, Isidora es mi madre biológica. Y Elena, es mi tía. Sí. Tu tía, que te ama como si hubieras crecido en su vientre. Y tu padre, Ricardo, él es tu tío, pero es tu padre. Ellos construyeron una vida basada en protegerte. Sentí que mi cabeza daba vueltas. El amor que sentía por mis padres era real, innegable. Pero estaba envuelto en una capa de mentiras tan fundamentales que alteraba la gravedad de mi universo. ¿Qué pasó con Isidora? ¿Dónde está ahora? Pregunté, la voz ronca. La abuela Clara bajó la mirada, acariciando la foto. Ella trató de contactarlos hace unos años, Tomás. Creo que estaba enferma. Les escribió una carta. Ricardo quemó la carta sin enseñársela a Elena, por miedo a que el pasado destruyera todo. Pero por lo que sé, Isidora ya no está entre nosotros. Una oleada de devastación me recorrió. No solo me habían ocultado mi origen, sino que me habían robado la oportunidad de conocer a la mujer que me había traído al mundo. Me levanté, sintiendo que el suelo se inclinaba. Agradecí a mi abuela, cuyo acto de conciencia me había dado libertad, a la vez, una pesada cadena. Salí de la residencia en un estupor. El aire de la tarde era frío y limpio, pero mi mente estaba turbia. Isidora. Mi madre. Una historia truncada por un secreto de familia, por la necesidad de mis padres de completar su vida. Mi primera reacción debería haber sido la ira, pero lo que sentí fue una compleja mezcla de gratitud y traición. Elena y Ricardo me habían dado una vida maravillosa, educación, seguridad. Habían accionado por amor. Pero también habían accionado por egoísmo, silenciando una verdad que no les pertenecía. El camino de regreso a casa era un túnel de reevaluación. Cada recuerdo de mi infancia, cada regaño, cada cena familiar, adquiriría una doble lectura. El cuidado excesivo de Elena era por amor maternal, o por miedo a que el secreto se revelara y perdiera el hijo que no había dado a luz. Cuando llegué a la casa, la encontré en silencio. Mis padres estaban en el comedor. Entré y dejé la foto sobre la mesa de madera. Sé la verdad. Las 3 palabras resuenan en la habitación. Elena se llevó la mano a la boca, y Ricardo se puso pálido, su color se fue por completo. Los miré a los ojos. Ya no eran las figuras autoritarias que dictaban silencios, sino 2 personas aterradas que esperaban el castigo. Fui a ver a la abuela Clara. Ella me lo contó. Sobre Isidora. Sobre el trato. Sobre cómo me convertí en su hijo. Elena rompió a llorar, sollozando con una intensidad que nunca le había visto. Se acercó a mí, tratando de abrazarme, pero yo retrocedí instintivamente. Tomás, por favor, déjame explicarte. Era para protegerte. Y te quería de una manera que me estaba consumiendo. No podíamos vivir sin ti. Ricardo, con la voz ahogada, asintió. Lo hicimos lo mejor que pudimos, hijo. Nos convertimos en tus padres. Es la única verdad que importa. No es la única verdad,
dije, recordando la foto. Me mintieron sobre mi identidad. Me robaron la identidad de mi madre biológica. Abuela Clara dice que Isidora intentó contactarlos, y la ignoraron, papá. ¿Es eso, lo mejor que pudieron? Ricardo se encogió. Sí. Quemé la carta. No podía permitir que ella regresara y destruyera lo que habíamos construido. La promesa era que ella se iría y seguiría con su vida. En ese momento, la rabia me tocó. No por la mentira del nacimiento, sino por el miedo que les había impedido ser honestos, el miedo que les había llevado a borrar a Isidora. Me di cuenta de que mi vida ya no podía ser la misma, pero tampoco podía simplemente dinamitar 30 años de amor. Mi relación con Elena y Ricardo era real, forjada día a día, independientemente de la sangre. Necesito espacio. Necesito entender quién soy yo fuera de la historia que ustedes crearon. Salí de la casa sin mirar atrás. En el coche, volvió a mirar la foto. Isidora, con esos ojos avellana que ahora sabía que compartía. Ya no era un fantasma, sino una parte de mí, dolorosamente real. La foto era la punta del iceberg, el inicio de una búsqueda que recién comenzaba. Tenía un nombre, tenía una historia de sacrificio, y ahora tenía que encontrar los restos de esa vida que me había sido negada. Tenía que trazar el camino de Isidora, y entender qué parte de mí había enterrado mi familia en esa polvorienta caja verde. Mi vida, el tapiz de colores definidos, acababa de ser rasgado por completo. Pero a través de la grieta, por fin, pude ver la luz real.